esta parte del reconocimiento, ya, como les he mandado, chicos, dice reconocimiento de antígeno en el sistema inmunitario adaptativo. Vamos a tratar de hacer unos 20 minutitos las diapositivas, chicos, y media horita, tal vez menos, les voy a tratar cómo es un anticuerpo, las inmunoglobulinas en mi pizarra. A ver si vamos a poder explicar en la pizarra, chicos. Entonces, para no tardar más, chicos, como les decía, chicos, vamos a tratar de hacer, por ejemplo, hoy día, más la próxima clase también vamos a hacer la mitad por diapositivas y la mitad en pizarra. Vamos a tratar de ver cómo es el sinapsis inmunológico y también la parte de receptores en linfocitos T. Hoy día solo nos vamos a ocupar solo de linfocitos B. Como verán, en esta parte, chicos, como dice aquí, por ejemplo, reconocimiento del antígeno en el sistema inmunitario adaptativo. Para recordar, chicos, por ejemplo, ya hemos hecho algo, por ejemplo, de la inmunidad, ¿aló? Buenas tardes, ¿quién habla? Estoy ocupado hasta las 8, estoy en clases con la universidad. ¿Ya? Por favor. Como les decía, por ejemplo, en la inmunidad adaptativa ya hemos hablado algo, pero ahora vamos a ver cómo son los tipos de receptores y cómo reconoce un antígeno. Por eso en esta diapositiva, como indica, dice los linfocitos B y los linfocitos T expresan diferentes receptores que reconocen antígenos. Anticuerpos unidos a la membrana de linfocitos B, ¿ya? Y también receptores también en linfocitos T. ¿Eso qué significa, chicos? Por ejemplo, los receptores, como van a reconocer a los antígenos, tenemos receptores. Los receptores, por ejemplo, en linfocitos B, hemos dicho los receptores, el BCR, ¿ya? En el T, el BCT, ¿no ves? Receptores para linfocitos B, el otro sería receptores para linfocitos T. También estos receptores están formados por unas inmunoglobulinas, chicos, ¿ya? Por ejemplo, en linfocitos B ya tienen receptores ya en su membrana de linfocitos B. En cambio, para reconocer un antígeno, el linfocito T siempre necesita de una célula presentadora de antígeno y también de un complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, clase 2. Más atrás vamos a ver, chicos. ¿Ya? Aquí los receptores, chicos. Por ejemplo, hemos dicho en el linfocito B siempre va a estar por una inmunoglobulina o también llamado un anticuerpo, ¿ya? Y recordarán, en la membrana del linfocito B tenemos una inmunoglobulina M y también la inmunoglobulina D. Eso vamos a ver también, si es que han leído, chicos, también como reconocimiento, también vamos a ver en la pizarra, ¿ya? Como dice aquí, los anticuerpos de la membrana plasmática que actúan como receptores para el antígeno de los linfocitos B. Pueden reconocer variedad de muchos más amplia de estructuras químicas. Los receptores para antígeno de linfocitos T, ya hemos dicho, solamente reconocen algunos antígenos como péptidos antigénicos solo presentados por células presentadoras de antígeno, ¿ya? Aquí está. En este cuadro, este también está en nuestro texto, dice receptores para el antígeno de los linfocitos. Cuando hablamos de una inmunoglobulina de anticuerpo, entonces estamos hablando de un linfocito B. Los linfocitos B ya tienen receptores como una inmunoglobulina que estaría en la superficie del linfocito B. Y este receptor linfocito B directamente van a recibir, por ejemplo, anticuerpos, pueden ser ya de todo tipo. En cambio, por ejemplo, como dice aquí,
los linfocitos B pueden reconocer muchos tipos de estructuras químicas, ¿ya? Pueden reconocer, por ejemplo, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, así estructuras grandes de, de un microorganismo. En cambio, el linfocito T siempre dice, mientras que la mayoría de los receptores para el antígeno del linfocito T reconocen solo péptidos unidos a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Ahorita vamos a ver en un dibujo. Entonces, no se olviden, chicos. El linfocito T, como todavía hemos dicho en las primeras clases, ¿no ve? Siempre necesita de un alcahuetito, que es el complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, el linfocito B no tiene. Y siempre tiene que presentar una célula presentadora de antígeno. ¿Ya, chicos? Eso es la diferencia entre los receptores, por ejemplo, que reconocen entre el linfocito B y el linfocito T. Ahora más les voy a explicar en la pizarra casi todo en tres partes, pero la próxima clase del linfocito B, chicos. ¿Ya? En este diapositiva, este también es de nuestro libro, chicos. ¿Ya? De nuestro libro. Como dice, por ejemplo, aquí receptor del linfocito B y receptor del linfocito T. Entonces, en el linfocito B siempre va a estar por una inmunoglobulina, ¿ya? Aquí está una inmunoglobulina y también tenemos el receptor, el BCR, aquí está, ¿ya? Y cuando agarra, por ejemplo, en este dibujo, un ratito, chicos, aquí, ¿ya? Cuando agarra, chicos, por ejemplo, cuando agarra este inmunoglobulina, por ejemplo, aquí está agarrando a un microorganismo como un virus, y entonces esto van a, van a, van a agarrar, por ejemplo, en su porción variable, y entonces va a presentar a linfocito B. Y estos, junto con los receptores del linfocito B, van a dar unos señales hacia el citoplasma del linfocito B y también hacia el núcleo. ¿Ya? Así presenta al antígeno por una inmunoglobulina el linfocito B. En cambio, el linfocito T, como están viendo aquí, siempre necesita, que hemos dicho, de ese alcahuetito, que sería el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, siempre le va a presentar al linfocito T una célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno tiene su complejo mayor de histocompatibilidad, puede ser clase 1 o clase 2 o tipo 1 o tipo 2, y entonces, estos le van a presentar aquí al receptor, por ejemplo, el TCR, receptor del linfocito B. Y también junto con eso van a activar algunas moléculas como el CD3 y también una inmunoglobulina AB, ¿ya? Y lambda también. Y estos van a producir una transmisión hacia el interior de cada linfocito. Por ejemplo, como indica aquí, formas de antígenos reconocidos. Entonces, este, este, este receptor del linfocito B puede, por ejemplo, puede reconocer como moléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos, pequeñas sustancias químicas. Así se conoce, así y macromoléculas de todo tipo. Mientras el linfocito T solamente reconocen ya como péptidos, ya son moléculas como péptidos de antígeno que son presentados por complejo mayor de histocompatibilidad de una célula presentadora de antígeno. Esa es la diferencia. En la diversidad, como verán, como hemos dicho, ya todo tipo puede reconocer el linfocito B. En cambio, los del linfocito T, ya hemos dicho, los más pequeños, los clones que se dividen, por ejemplo, de los péptidos. Y también vamos a ver aquí, tenemos por ejemplo el reconocimiento de antígeno está mediado por una inmunoglobulina, que les voy a explicar en la pizarra. Están viendo aquí, por ejemplo, tiene, por ejemplo, la región variable, ya tienen, en pizarra mejor les voy a explicar, chicos, pero tienen una región, por ejemplo, una inmunoglobulina tiene cuatro regiones, dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Pero aquí lo que se conoce en linfocito B es por la región variable. En cambio, en linfocito T, ya solamente se conoce por la cadena alfa y beta, ya, y también por su variable y por receptores del linfocito T. Y lo que hemos dicho, por ejemplo, para que transmitan señales,
por ejemplo, en linfocito B es por las inmunoglobulinas alfa y beta, ¿ya? Y en cambio, en el linfocito T, en sinapsis inmunológica, les voy a explicar, chicos, más es por la molécula CD3 y también por una inmunoglobulina delta, ¿ya? Cuando hablamos de anticuerpos, estamos hablando de los inmunoglobulinas. Hemos dicho hace rato, las inmunoglobulinas o los anticuerpos son 5 tipos, el famoso Gandhi, no se olvide, ¿ya? Y entonces, este es una molécula de anticuerpos, está compuesto por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas, en inglés en H se identifica, y, y 2 cadenas ligeras con L, se identifica en inglés, y cada una consta de una región variable y también región constante. Como en este dibujo vamos a hacer, chicos, en la pizarra, como hemos dicho, por ejemplo, este es un anticuerpo, una inmunoglobulina que, que, que tiene 2 cadenas, ¿ya? En total tienen 4 cadenas, 2 cadenas que son más grandes, las más largas, son cadenas pesadas, son las cadenas en forma de y también tiene 2 cadenas ligeras, que son las más pequeñas. Y también estos, por ejemplo, están en la membrana plasmática, por ejemplo, en el linfocito B. Y también tienen sus porciones ya separadas por dominios, por ejemplo, enlaces sulfúricos. Y este es lo más importante, chicos. Por ejemplo, cuando hablamos de cadena variable y perdón, la porción o fragmento AB, les voy a explicar en la pizarra, pero es la porción variable donde se une con el antígeno. En cambio, la porción constante, o la más larga del IE, por ejemplo, eso es donde se va a unir con los receptores que hay en las células. Pero aquí directamente está unido, por ejemplo, en los linfocitos B. Así, en forma de IE, que tiene 4 regiones, una inmunoglobulina o un anticuerpo. Este también vamos a dibujar en la pizarra, chicos. Ya, como verán, hemos dicho aquí, yo les voy a explicar en Gande, pero aquí, por ejemplo, la inmunoglobulina A, ya, por ejemplo, tiene 2 tipos. Son la inmunoglobulina tipo 1, tipo 2. Y también están, ¿por qué? Por subtipos, por la cadena alfa 1, alfa 2. Y este, por ejemplo, en la concentración plasmática podemos ver casi 3.5. ¿Y qué tiempo vive en nuestro plasma la inmunoglobulina A? Casi 6 días. También, como hemos dicho, son dos, puede haber uno solo, pero puede haber también monómero o dímero. Entonces, este dímero, están viendo aquí una inmunoglobulina, ya de inmunoglobulina A, que está unido por una cadena J. A eso llamamos monómero, dímero, hasta trímero puede haber. ¿Y esto qué función cumple? En la pizarra les voy a explicar, si es que han leído también nuestro texto, en ahí está explicando. Entonces la función, por ejemplo, es más en el tubo digestivo, ¿ya? En el tubo digestivo tiene varias funciones y también está presente en, en las vías genitourinarios y también en el calostro de la mujer, ¿ya? Perdón, en el calostro de la lactancia materna, en el calostro. Luego tenemos la inmunoglobulina D. Hemos dicho, también tiene, por ejemplo, casi no hay estudios, por ejemplo, en el plasma, pero tiene 3 días de vida, tiene esta inmunoglobulina D, ¿ya? Hemos dicho, dónde se encuentra casi siempre la inmunoglobulina, el M y el D están en la superficie plasmática de linfocitos B, que es un monómero, pero funcionan también como receptores en los linfocitos de vírgenes. Luego tenemos la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E vamos a repasar más en rinitis alérgica, en el asma bronquial, ¿ya? Pero en la concentración plasmática casi 0.05 miligramos por ml. Luego tenemos una vida semivida en la concentración plasmática 2 días. Es un monómero, pero siempre va a participar. ¿En qué?
La inmunoglobulina participa, por ejemplo, en las alergias y también en la hipersensibilidad inmediata, ¿no ve? Que les voy a explicar en la pizarra, chicos. Solamente por lo que está en nuestro texto, pero más facilito vamos a ver en nuestro pizarra. La inmunoglobulina G, ya, esta es una inmunoglobulina que son de 4 tipos. Es de 4 tipos, por ejemplo, depende de su isotipo, gamma 1, gamma 2, gamma 3, gamma 4. Por ejemplo, siempre es pregunta de examen, chicos. Por ejemplo, no participa en la activación del complemento el gamma 4. Seguramente hasta en residencia tenemos esas preguntas, el gamma 4. Y el gamma 2 más es actividad, más tiene una afinidad, por ejemplo, en reconocer a los polisacáridos. Y el 1, el 3, hasta el 3, por ejemplo, también participa en la activación del complemento para activar. La concentración, por ejemplo, es el más alto, casi 13.5 miligramos por ml, y tiene casi 23 días vive este inmunoglobulina G, ¿ya? Y es un monómero, ¿ya? Y, por ejemplo, como aquí participa en funciones en la opsonización, en la activación del complemento, hemos dicho el 4, es otra pregunta de examen. Por ejemplo, el no participa en la activación del complemento, sí participa, como otras células tienen algunos receptores, entonces participa en la citotoxicidad celular dependiente de antígeno, también en la inmunidad neonatal, ya esos otros los voy a hacer en la pizarra, y también inhibición, retroalimentación de linfocitos B. Luego, por último, tenemos la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M, como su tipo es mu, entonces una concentración plasmática de 1.5 y apenas vive 5 días, pero es una pentámera. Como ven aquí, se llama pentámera porque está unido a 5 moléculas de inmunoglobulina M a una molécula J, que es de unión, ¿ya? Y estos, por ejemplo, son los más de peso molecular más grande, los que están más en la circulación, ¿ya? Y poco en los tejidos, son los que más aumentan, por ejemplo, y también son los que son los más poderosos para activar el complemento. ¿Por qué más poderosos? Porque, como hemos dicho, tienen cinco moléculas de, de inmunoglobulina M para conformar, por eso más rápidamente activan al complemento. Por eso aquí dicen sus funciones: receptor para el antígeno de linfocitos B, también participa, es monómero, activa el complemento. Ya más atrás les voy a explicar, chicos. Este tema también está en nuestro texto, pero lo que más vamos a ver la próxima clase, el día martes, cuando vamos a ver receptores de linfocitos T, ¿ya? Cuando hablamos de receptores para antígeno de linfocitos T, como verán, han visto en el diapositiva, tenemos un receptor, por ejemplo, de linfocitos T, que reconoce antígenos péptidos mostrados en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Estos pueden ser un heterodímero unido a la membrana compuesto de una cadena alfa y beta. Aquí está mal, alfa y beta es alfa y beta, cada una con una región variable y una región constante. Entonces, igual casi parecido que los inmunoglobulinas o los receptores de linfocitos B, pero más siempre estos necesitan, solamente reconocen los linfocitos T, vuelvo a recalcar, presentados por complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Puede ser clase 1, clase 2. No los confundiré, pero así es, chicos, ¿ya? Este es el receptor, ¿ya? De linfocito B, hemos dicho, está por una cadena alfa y beta, ¿ya? Es una inmunoglobulina, y también por receptor que se llama el PCR, perdón, receptor PCR, ¿ya? Aquí, y para ver, por ejemplo, más claro este dibujo, chicos, entonces en linfocito B está por una inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina, verán, aquí tiene su región variable, su región con cristaloide o constante, y de ese modo se reconoce. Y de aquí, por ejemplo, va a mandar señales al interior de unos linfocitos B. En cambio, hemos dicho, en cambio, los receptores este es de nuestro texto, del linfocitos T, están viendo aquí, esta es una célula presentadora de antígeno, puede ser un linfocito B,
puede ser una célula dendrítica o puede ser un macrófago. Y entonces ellos tienen, ya en la anterior clase hemos dicho, chicos, por ejemplo, cómo se va a originar, o si no vamos a volver a repetir, cómo se origina, por ejemplo, por ejemplo, antígeno leucocitario tipo 1, tipo 2, o, por ejemplo, para reconocer, para presentar a receptor del TCR del linfocito T, ¿ya? Y aquí están viendo el péptido o el antígeno, así le va a presentar. Pero la próxima clase les voy a explicar en pizarra cómo se reconoce. Y también inmediatamente están ahí los correceptores en linfocitos T, ya saben, por ejemplo, el CD4, CD8. Pero hemos dicho cuando presenta una célula presentadora de antígeno al linfocito T, un antígeno, un péptido antígeno, por ejemplo, esta molécula, y entonces ahí va a estar, por ejemplo, dando señales el CD3. Este CD3 va a dar rápidamente mensajes al interior de la célula, ¿ya? Y como verán, unión de antígeno, ¿ya? Aquí se une el antígeno, ya vamos a ver en la pizarra, les voy a explicar, si han leído, por ejemplo, donde se une el antígeno es en CDR. Hay CDR 1, 2, 3, ¿ya? Son los hipervariables y entonces a ese nivel, por ejemplo, quiere decir regiones determinantes de complementariedad. Esto entonces reconoce rápidamente a los microorganismos y de ese modo van a reconocer y van a presentar al linfocito T. En cambio, ya hemos dicho en linfocito T, solamente también tiene sus 3 variables, pero por complejo mayor compatibilidad. Es cambio de regiones, ahorita les veo, la afinidad también es en hipervariables, tanto en inmunoglobulina B y la inmunoglobulina T. ¿Ya? En linfocitos T, en linfocitos B, vamos a ver en sus partes de la inmunoglobulina. La velocidad, por ejemplo, de unión es más rápida en linfocito B, en cambio es lenta en linfocito T. ¿Ya? Es otro diapositiva, chicos. Por ejemplo, esto es para recordarles. Aquí están viendo, por ejemplo, el antígeno leucocitario humano, clase 2, clase 1, o histocompatibilidad tipo 1, tipo 2. ¿Ve? Entonces, siempre el 2 va a ser presentada por las células, ya hemos dicho, por las células presentadoras de antígeno, que son las células dendríticas, los macrófagos y también los linfocitos B, ¿ya? En cambio, para linfocitos 1, perdón, para antígeno leucocitario 1 o complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, son todas las células que tienen núcleo, ¿no ve? Y también a quién van a presentar al linfocito CD4 en cambio al CD8. Es un recuerdo del anterior, chicos. Entonces, tal vez esto ya también, la anterior ya hemos explicado, chicos, pero solamente es para ver, por ejemplo, en linfocito B, hemos dicho, hay una inmunoglobulina, el MD. Ese vamos a ver en sinapsis inmunológica. En cambio, en linfocito T está el alfa y beta, y gamma, ¿no ve? Y los linfocitos son el B y el otro el T. Asociado el CD75, el CD, al CD79 alfa y CD79 beta. En cambio, estos son las inmunoglobulinas que dan señal. En cambio, el TCR del linfocito T, el CD3 que da señales. ¿Ya? Reconocimiento al antígeno directamente. En cambio, aquí solamente el antígeno va a reconocer por antígeno leucocitario o complejo mayor de histocompatibilidad, hemos dicho. ¿No ve? Está siempre en la circulación las inmunoglobulinas, en cambio, en linfocitos T, siempre está en los tejidos, en los ganglios linfáticos va a reconocer. Los genes, no les quiero confundir, por ejemplo, estos genes, vamos a ver en el dibujo, ya hemos dicho, dónde van a madurar. Se forman los dos en médula ósea, pero terminan de madurar los linfocitos B en médula ósea y en el timo el linfocitos T, ¿ya? Estas estructuras les voy a explicar en el dibujo para que me entiendan, chicos. A ver qué tenemos. Ya sabemos, chicos, por ejemplo, cómo se origina, cómo se madura, lo mismo que hemos visto. ¿Ya? Este es para la próxima clase. Entonces, chicos, denme 2 minutitos, vamos a cambiar el
Aquí si es que van a ver el pizarrón. Hola chicos, ven el pizarra, ven la pizarra. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se ve el pizarrón? Sí. Ya, entonces vamos a explicar, chicos. A ver, para que no se apague un cachito. Se ve la pizarra, chicos, ¿lo ve? A ver, a ver. Ahora. ¿Ahora se ve la pantalla bien? Ya. Sí, doctor. Entonces, como les decía, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Ya. Entonces, como les decía, por ejemplo, las primeras clases, ahora vamos a hablar sobre, por ejemplo, los 5 tipos de inmunoglobulina. Nosotros llamamos, para que no se olviden, chicos, por ejemplo, si quieren pueden, como Gande, ¿ya? Gande. Entonces, nosotros ahora vamos a hablar sobre 5 tipos de inmunoglobulinas, o también llamados las inmunoglobulinas, o igual como anticuerpos, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, tenemos en nuestro organismo 5 tipos de inmunoglobulina. La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E. Entonces, estas 5 inmunoglobulinas. Ahora se los voy a dibujar, por ejemplo, cómo está formado la inmunoglobulina. Ya cómo se forma un anticuerpo. Entonces, tenemos, como hace rato les decía, tiene 4 regiones, ¿ya? Tiene 4 regiones. Tenemos dos regiones largas, o también llamadas 2 regiones pesadas, ¿ya? Y luego tenemos 2 regiones ya más pequeñas, o 2 regiones ligeras. Entonces, una inmunoglobulina o un anticuerpo está formado por 4 regiones. Hemos dicho 2 regiones que son igualitas. Las más grandes se llaman regiones, ya, o cadenas largas, y cadenas ligeras. Así está formado una inmunoglobulina, como una letra Y. Pero cuando agarramos una enzima, la papaína, esta enzima papaína, podemos dividir a este inmunoglobulina, a este anticuerpo, en dos regiones. Tenemos, por ejemplo, una región
por ejemplo, aquí 1, 2 y 3 serían, ¿no ve? Entonces, anotamos, tenemos dos fragmentos AB, ¿ya? Dos fragmentos. Entonces, aquí sería un fragmento AB, otro fragmento AB. Y el otro sería el fragmento constante o cristaloide. Entonces, tenemos más un fragmento constante, ¿no ve? Entonces, así le dividimos con una enzima papaína a una inmunoglobulina, dos fragmentos AB, 1 a 2, dos fragmentos AB y más uno, que sería más uno del fragmento constante. Cualquiera pensaría seguramente ustedes, cuando hablamos en inmunología, por ejemplo, la unión de antígeno-anticuerpo, la función más importante de una inmunoglobulina, un anticuerpo, ya pareciera, por ejemplo, el fragmento AB, pero es lo contrario. Por ejemplo, lo más importante en inmunología es el fragmento constante. ¿Qué funciones cumple este fragmento constante? ¿Por qué es más importante? ¿Ya? Más importante, por ejemplo, atraviesa la placenta. Atraviesa la placenta. ¿Ya? Por eso, por el fragmento, por fragmento constante, atraviesa la placenta. El otro también participa en la activación del complemento. ¿Ya? Y el otro es, por ejemplo, también estimulación celular de la inmunitaria, ¿ya? Entonces, muy importante el fracción constante porque estimula también, por ejemplo, a la estimulación de las células inmunitarias, donde hemos dicho, por ejemplo, los polimorfos nucleares, los basófilos, eosinófilos, todo eso. Por eso es muy importante. ¿Por qué también muy importante? Ahora vamos a hablar, por ejemplo, por qué se llama una inmunoglobulina G, por qué se llama una inmunoglobulina A, M, D y E. Entonces, eso depende por isotipo, ¿ya? Isotipo. Entonces, estos isotipos, por ejemplo, están más, chicos, están más, por ejemplo, en fracción constante, en este nivel, ¿ya? En este nivel están en fracción constante. Entonces, de aquí, por ejemplo, chicos, de aquí nace, cuando hablamos, por ejemplo, de aquí los isotipos, por ejemplo, se generan, tenemos, por ejemplo, el gen, ¿ya? Ya. Entonces, por ejemplo, los isotipos, por ejemplo, el isotipo alfa, entonces va a generar, por ejemplo, la inmunoglobulina G, ¿ya? Luego tenemos el isotipo, por ejemplo, un ratito, chicos, aquí tenemos el isotipo gamma, ¿no ve? El isotipo gamma. Entonces, que va a dar origen a la inmunoglobulina G. Luego tenemos el isotipo, por ejemplo, que está en fracción constante, que se va a originar la inmunoglobulina A, ¿ya? Y luego tenemos el isotipo mu, que va a dar origen a la inmunoglobulina M. Luego tenemos el isotipo delta, que va a dar origen a la inmunoglobulina D. Por último, tenemos el isotipo epsilon, que va a dar origen a la inmunoglobulina E. Entonces, de esta manera se forman, por ejemplo, lo que hemos dicho como mnemotécnico GANDE, ¿ya? Que nuestro texto no está esto mnemotécnico, por eso les quería explicar en la pizarra. Entonces, por eso es importante, chicos, el fracción constante o cristaloide también se llama. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá como hemos visto ya tres, por ejemplo, gracias a esta inmunoglobulina, por su fracción constante, va a atravesar la placenta, va a activar el complemento y también va a estimular a las células de la inmunidad.
ya, como poliglota nuclear, en fin. Y también a nivel de la cadena, por ejemplo, de la cadena pesada, a nivel de cristaloides, están los tipos de isotipos. Esos isotipos que son, por ejemplo, que van a dar origen a estos genes. Pues tenemos, por ejemplo, a la gamma, que va a dar origen a la inmunoglobulina G y también a la inmunoglobulina A, la alfa, la mu y la delta a la D y el epsilon al E. De esa manera se forma, chicos. Entonces, le puedo borrar, chicos. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, los hipervariables. Entonces, cuando hablamos, chicos, ya hemos dicho, de nuevo vamos a dibujar, ya, vamos a dibujar, por ejemplo, aquí una inmunoglobulina, ya, o anticuerpo, ya hemos dicho, tiene, ya, cuatro regiones, 2 cadenas largas y 2 cadenas livianas o ligeras. Hace rato hemos mencionado, chicos, por ejemplo, a nivel del FAB, que es decir, fragmento AB. Este fragmento AB, quiere decir unión de antígeno en inglés, y tenemos otro fragmento cristaloide o constante, ¿ya? Estos fragmentos donde se va a unir la unión del antígeno, tiene tres cadenas, 3 regiones hipervariables, ¿ya? Las regiones hipervariables. ¿Ya? Tiene tres regiones hipervariables. ¿Cuáles son? El CDR1, CDR2, el CDR3. ¿Ya? Entonces, estas regiones hipervariables están a este nivel. Estas regiones hipervariables son donde se van a unir con fragmento antibody. Entonces, esta región variable tiene 3 regiones CDRs, ¿ya? Que quiere decir regiones determinadas de complementariedad. A este nivel se van a unir los antígenos, por ejemplo. Por eso tienen hipervariables. También a este nivel, chicos, por ejemplo, como son regiones hipervariables, a este nivel, por ejemplo, está el fenómeno de maduración de afinidad, que en nuestro texto está, y también la hipermutación somática, ya donde los genes se van a formar. Y también a este nivel, chicos, yo ahorita se los voy a dibujar, por ejemplo, como los genes ¿ya? Cómo los genes se codifican, por ejemplo, a nivel de hipervariabilidad. Tenemos, por ejemplo, de región variable, de esta región, de este lugar, ¿ya? También de los dos, y también región constante. ¿Bien? Tenemos la cadena pesada, aquí está la cadena pesada, y también, esta sería la cadena pesada, este nivel, la cadena pesada, ¿ya? Y también tenemos la cadena ligera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los que se van a codificar los genes en la cadena variable, a este nivel, tenemos BDJ, ¿ya? Entonces, estos genes, los que se van a formar en la cadena pesada, pero a nivel de variable, a este nivel, a nivel del variable, ¿ya? Y también a nivel del constante tenemos la cadena C. La cadena C. Y la cadena C tenemos el gamma, el alfa, el mu, la delta y el epsilon. Esas cadenas que ya hemos mencionado. Y ahora tenemos la cadena ligera. En la cadena ligera
sería a este nivel, ¿ya? A este nivel. Y entonces se forman los genes que van a codificar. Tenemos el BD. Y también en la cadena ligera, en la constante, tenemos la cadena C. Y también, no se olviden, chicos, tenemos, por ejemplo, en la cadena ligera, la cadena capa, y la lambda. A cada lado tenemos. ¿Ya? Y eso está en nuestro texto, chicos, lean, pero más o menos así se codifican cómo son los genes hipervariables y dónde se van a unir, por ejemplo, con el FDA. Tenemos poco tiempo, chicos, me voy a apurar, chicos. Entonces, aquí vamos a dibujar rápidamente, chicos. Hemos dicho, este es una inmunoglobulina, un anticuerpo. Ya. Aquí le vamos a poner la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, aquí la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina D y la inmunoglobulina E, ¿ya? E. La inmunoglobulina 4. Bueno, chicos, entonces aquí les voy a... ¿Cuánto nos falta? A ver si terminamos, chicos. Entonces hemos dicho siempre el famoso Gandhi. ¿Ya? Este mnemotécnico, no se olviden, chicos. Por ejemplo, cuando hablamos Gandhi, siempre vamos a hablar, por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, de la cantidad. De la cantidad, cuando hablamos, chicos, siempre en la cantidad. Por ejemplo, lo más alto de nuestro cuerpo es la inmunoglobulina G. El menor sería la inmunoglobulina E, pero el A. Y también tenemos la vida plasmática, ¿ya? En la vida plasmática, como hemos visto, por ejemplo, la inmunoglobulina G casi tiene, en nuestro texto dice 23 días, ¿ya? Y el más menor por días que vive es la E. Y luego tenemos también en la mioloma múltiple, chicos. Por ejemplo, el que mayor secreta, por ejemplo, en este tumor de mieloma múltiple es la inmunoglobulina G. Al último sería la inmunoglobulina. Y también no quiero olvidarme, por ejemplo, la magia
ya, por ejemplo, había pregunta de examen en residencia este año. Por ejemplo, cuando un recién nacido, antes de menos de 2 meses, más de 2 meses, ¿ya? Entonces, ¿cuál de las inmunoglobulinas forma? Tenemos, por ejemplo, antes de 2 meses, ese recién nacido forma más la inmunoglobulina M, ¿ya? M. Y la inmunoglobulina G, y después de 2 meses, más la inmunoglobulina A. ¿Qué significa esto, chicos? La pregunta, por ejemplo, en la residencia, el recién nacido, ¿qué inmunoglobulina tiene más? Entonces, la respuesta, por ejemplo, todos pensarían, por ejemplo, que el niño antes de 2 meses ya empieza a formar la inmunoglobulina M, pero la respuesta correcta era la inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque durante el embarazo, por la placenta, por ejemplo, pasan más de la madre la inmunoglobulina M. Y por eso, para que se acuerden la magia. Entonces, para explicarles rápidamente, chicos, a ver cuánto nos falta. A ver si terminamos, chicos. Entonces, como hemos dicho, por ejemplo, el isotipo, por ejemplo, de la inmunoglobulina, hemos dicho para que se forme, tenemos la delta, ¿no ve? Y entonces, sus funciones. Son 4 tipos de inmunoglobulina, la inmunoglobulina G. Y el 4 es, por ejemplo, casi no participa ¿en qué? En la activación del complemento, ¿no ve? Luego tenemos, por ejemplo, la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina, por ejemplo, como son 4 tipos, tenemos el 2, por ejemplo, más participa a nivel de las bacterias en polisacáridos, ¿ya? Polisacáridos. Esa función cumple. Pero ¿qué función cumple el 4? Más participa en CCDA. Por ejemplo, hay algunos receptores, por ejemplo, que es el CD16, por ejemplo, hemos dicho hace rato ya, la citotoxicidad celular dependiente del antígeno. A ese nivel participa. Luego tenemos, por ejemplo, esta inmunoglobulina es monómero nomás. Luego tenemos la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, hemos dicho, está en secreciones externas. Entonces, hemos dicho, a nivel del tubo digestivo, podemos dibujar aquí, por ejemplo, un tubo digestivo, para que no se olviden, chicos. Ya, imagínense, es la luz del tubo digestivo. Y entonces, imagínense, por ejemplo, también esta inmunoglobulina ya ya hemos dicho, son dímero, ya, aquí está, una inmunoglobulina, ya, está unido por una J, ya, por una molécula de unión, es un dímero, pero tenemos alfa 1, perdón, inmunoglobulina 1, tipo 2, y estos, por ejemplo, están, una célula plasmática puede estar en el epitelio intestinal, por ejemplo, a este nivel, y esta inmunoglobulina, célula plasmática puede formar una inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A quiere pasar, por ejemplo, a la luz intestinal, pero aquí están, por ejemplo, para que se una, se lo lleva una parte más del epitelio, y entonces a este nivel, por ejemplo, va a empezar a secretar el secretor, por ejemplo, el componente secretor, de ese modo para que no le destruyan a la inmunoglobulina A. Y también hemos dicho que es antiviral, por eso, por ejemplo, en pediatría van a hablar, por ejemplo, que es muy importante la inmunoglobulina A, ¿ya? Y también vamos a irnos a la inmunoglobulina M. Ya hemos dicho que es un activador, es un activador potente porque tiene 5. Aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por eso se llama 5, está unido por 5 moléculas, molécula J de unión, ¿ya? Por eso es potente, por eso casi siempre es intravascular, por eso cuando pedimos cualquier, por ejemplo, cualquier examen en el laboratorio, entonces rápidamente, por ejemplo, sale porque es una inmunoglobulina M pentámera que está en la circulación, ¿ya? Muy importante. Y también en la fase aguda, ¿ya? La fase aguda también sale su mayor cantidad, por ejemplo, en el laboratorio. Hemos dicho pentámera porque tiene 5 tipos. No vamos a hablar mucho, por ejemplo, de la inmunoglobulina D. Es una inmunoglobulina de la superficie, como en los tips D. Luego tenemos la E. Eso participa en la alergia. ¿Ya? Necesitamos un alergeno, por ejemplo, un alergeno. Este alergeno, por ejemplo, puede ser un pelo de gato, puede ser de cualquiera, pero inmunoglobulina E le va a agarrar a ese alergeno y entonces le va a llevar a un
a un basófilo. Y en un basófilo ya tenemos unos receptores y entonces cuando se une le va a dar al interior, va a haber liberación por ejemplo, de los mediadores químicos como la histamina, y esta histamina se libera y produce las reacciones anafilácticas o las reacciones alérgicas. Pero esta inmunoglobulina también, ya cuando se une esta inmunoglobulina, por decir, con el eosinófilo, esta inmunoglobulina E con el eosinófilo, y entonces los eosinófilos, por ejemplo, más siempre van a participar, por ejemplo, en esos parásitos tipo Helminths, ¿ya? Tipo Helminths, por ejemplo, liberan mayor cantidad de inmunoglobulinas para tener una reacción, también libera sus reacciones de mediadores químicos para atacar estas inmunoglobulinas a los parásitos, ¿ya? Yo creo que eso sería, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Hola, chicos. Hola. Ya, bueno, chicos, entonces me comprometo. Yo creo que nos hemos atrasado mucho. Más bonito les voy a explicar lo mismo, pero la próxima clase vamos a tratar de repasar todo esto de las inmunoglobulinas, que es importante. Ya, listo, chicos, saludos. Entonces, el día martes repasamos un poquito, pero vamos a tratar de hacer la sinapsis inmunológica más, chicos, así para no atrasarnos mucho, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer, lean, chicos, voy a tratar de repasar esta partecita y también sinapsis inmunológica les voy a explicar, ¿ya? Saludos, chicos, porque tengo que entrar con el B. Chao, chao, chicos, chao. Profesor, hasta luego.